Cordobesas y cordobeses, estamos en la falda desde el interior de la patria, desde el interior del interior, que es Punilla, la falda. Quiero presentarles un proyecto que sale del interior y que va directamente para el AMBA. Esto es para que no esté todo concentrado y sea desde la capital hacia Córdoba. Por eso que he convocado a mis amigos para que vean que ellos también se unen y están presentes y quieren trabajar conjuntamente con Córdoba. Yo los animo a que vean, a que sigan Yo Soy. Gracias. Porque los miedos, ¿qué son? Los miedos son una emoción que se despierta en nosotros. Y muchas veces nosotros decimos, che, es bueno o es malo. El miedo es el miedo. No existe un miedo bueno o malo. Hay que preguntarse para qué está el miedo. Muchas veces tenemos miedo a... no sé, ¿a qué más? ¿A qué tenés miedo vos? A la soledad. ¿A qué le tenés miedo? Al abandono. Al abandono. ¿A qué le tenés miedo? ¿La verdad? A A nada. la cámara. A la cámara. A no tener labio. Labio, los sábados, labio. ¿Vos sabés? Corte. Yo creo que hay muchos miedos dentro del miedo. El miedo, yo no sé, los miedos diarios, por ejemplo, miedo a una arañita, miedo más profundo. Por ejemplo, yo le tengo mucho miedo a la muerte de mis seres queridos. Ajá. Después, no sé, miedo a un futuro, de lo que estudio. Como que hay diferentes miedos para mí. Bien. ¿Ale? No tengo así un miedo patológico, por así decirlo. Que te falte tu hermana. Porque viste que en general los miedos provocan esa emoción de sentirse vulnerable también internamente. Pero no. Capaz que en algún momento, no sé, a los sapos, por ejemplo. Ajá. No es miedo, no tampoco es miedo. Porque Ahí viste que lo que el miedo... Sí le tenés miedo a los sapos. No, porque el miedo te paraliza. No, lo que decía había a un futuro, digamos. Yo tengo miedo a un futuro mío y yo de mi hijo también. Claro. De qué futuro le puedo dejar a él y qué futuro. Y el rechazo. Y el rechazo. Sí. Concuerdo. Bueno. Porque engloba mucho los miedos. Sí. Sí. Claro, sí. Hay varios miedos. Capaz que le tengamos un poquito menos. Hay como categorías de... Claro, Esa es la exacto. categoría de miedo, sí. Capaz que tenga otros miedos, pero no los tenga siempre presentes. Digamos. Claro. Tenemos que preguntarnos para qué está el miedo. Y yo siempre digo, hay miedos que son aprendidos o adquiridos. O a lo largo de la vida vamos aprendiendo miedos que ni siquiera son funcionales en nuestra vida. Entonces digo, la pregunta es ¿para qué está el miedo en nosotros? Antes de por qué tengo miedos, preguntarse el ¿para qué tengo miedo de esto? Lauti, ¿para qué tengo miedo del futuro? Y para estar prevenido, o no sé, para saber qué puede pasar, si lo voy a hacer bien. El miedo a hacer también está, a hacer algo nuevo. Bien, ¿y para qué está ese miedo a hacer? Nunca me pregunté. Y está bueno preguntarse el para qué y no el por qué, porque el para qué te preguntas, che, a ver, te hace cargo de, a ver, ¿qué hago con este miedo? Había una vez hace poco que yo estaba trabajando, no me iba de un laburo, de un trabajo
está mal por miedo a que no encuentre otra cosa mejor o así. Eso me pasó. El miedo de salir a la zona de confort. Claro. Pero nunca pensé para lo que me decías vos. ¿Para qué? ¿Para qué miedo? Yo, por ejemplo, bueno, hay muchos miedos. De hecho, el miedo de este proyecto fue a ver dónde vamos con todo este proyecto, qué va a suceder. Y es un miedo, sí es un miedo. Tengo dos opciones, que ese miedo me invada y decir, me quedo acá, no quiero hacer más nada, o decir, ese miedo me lanza a hacer más cosas para poder lograr mi objetivo. Yo siempre digo, el miedo es algo que llevamos en nuestra vida como seres humanos, ese estado de alerta. El hombre prehistórico, cuando lo corría un león, lo primero que surgía era el miedo. Bueno, y uno sabe que se despierta la adrenalina, sí, y hay algo en el cuerpo que se activa, que empieza a darnos ese sentido de supervivencia, y eso es lo que produce el miedo. Bueno, ahora en la vida de hoy no nos persigue un león, pero nos persigue el futuro incierto, nos persigue el miedo al abandono, que alguien nos abandone, y todo eso nos carga. Empieza a generar en nosotros ese sentido de supervivencia que nos estresa, nos angustia, y hace que por ahí un domingo lleguemos y nos hagamos tantas preguntas y no podamos dormir. Entonces, lo importante del miedo es saber clasificar, si el miedo me paraliza, no me paraliza, si el miedo es de supervivencia o de qué, si el miedo es al rechazo, no, o si el miedo simplemente es miedo al cambio. Entonces, clasificar esos miedos, ponerle nombre. Yo digo, hay que ponerle nombre a los miedos, porque cuando le ponemos nombre a algo se puede gestionarlo. Si no le ponemos nombre a lo que nos pasa, difícilmente podemos gestionar. No podemos cambiar algo que no sabemos cómo se llama, cómo nombrarlo. Entonces, lo importante es saber a qué le tengo miedo. Con eso que me angustia, ¿por qué me angustia? ¿Para qué me angustia? ¿Qué nombre tiene la angustia que tengo? O la incertidumbre, o el miedo al rechazo. Está bueno para tener la cuota necesaria de miedo, porque como dijiste vos, genera esa adrenalina que por ahí necesitamos que nos impulse un poquito más. Pero bueno, ya cuando se provoca ya esa cosa, esa angustia, yo creo que ahí ya estamos a un paso de que nos paralicemos y en vez de avanzar, retrocedemos. Por eso estaría bueno tratar de identificarlo, qué nos provoca y cómo poder avanzar sobre lo que nos está pasando emocionalmente, porque no deja de ser una emoción. Y nuestro cuerpo la evidencia de la misma manera, o sea, de la misma forma, un miedo creado en nuestra cabeza que un miedo real, que nos estén poniendo un arma en la cabeza y nos estén por robar. Sí. Para el cuerpo se activa, como dijiste, el mecanismo de defensa de la misma manera. Entonces está bueno, viste, tratar de identificarlo y ver cómo gestionarlo. O de dónde viene quizás el miedo. Puede venir de un trauma o de algo ya más profundo. Está bueno, y eso que decía, identificarlo. Y hay algo interesante, y esto hay estudios, ¿sí?, que corroboran, hablando del miedo como una emoción, que el 90% de las decisiones que nosotros tomamos, lo tomamos a través de las emociones. La primera reacción de decisión que uno toma, en los primeros 15 segundos lo toma emocionalmente. O sea, uno no razona cuando toma decisiones, sino en los primeros 15 segundos uno toma decisiones por emoción, por lo que nos está pasando. Incluso, y esto está muy interesante, cuando uno razona también con las emociones, con lo que nos está pasando. Entonces, saber que el miedo es una emoción, como tantas otras, hay clasificadas 350 emociones. Científicamente hay clasificadas 350 emociones. ¿Cuántas emociones conocemos nosotros? Con la mano nos alcanza la mano. Hay 350 emociones. Entonces fíjense cómo hay nombre para lo que nos pasa. Entonces es importante identificar. ¿Y por qué hablo de esto del miedo? Porque es lo que hoy en día es la enfermedad que está siendo cáncer emocionalmente a las personas, incluso a nosotros. Nos impide llegar a nuestros objetivos, nos impide disfrutar, yo siempre digo, el proceso. Nosotros somos proceso y nos impide disfrutar el camino. O sea, el viaje no es solamente cuando llego al hotel y empiezo a disfrutar.
de las vacaciones. El viaje comienza cuando salimos de nuestra casa hasta llegar al lugar también, cuando agarramos el auto, vemos la ruta, cuando vamos a los preparativos, eso también es el viaje. Y con la vida pasa lo mismo, hoy estamos en un viaje y quizás nosotros estamos pensando en la jubilación, pero este también es parte del viaje. ¿Cómo estamos viviendo? Claro, tratar de que nuestro cuerpo no esté en ese sistema de alerta 24/7. 24/7. Porque si no está en una constante intoxicación completa todo el tiempo y que no te va a permitir ni siquiera poder avanzar. Pues está bueno tratar de identificarlo, de dónde viene. Bueno, lo que hablábamos recién, muchas cosas que vienen muy desde adentro, son miedos que ya concebimos desde que nacemos por familia, un montón de cosas, o sea, son como miedos emocionales que ya fueron instaurados como un chip desde chicos y fuimos, bueno, no sé, a veces son miedos inconscientes que nos pasan. Yo recuerdo, por ejemplo, en el caso, no sé si lo hablé en una oportunidad, mi mamá es muy miedosa, y yo me acuerdo que de chicos, mi papá siempre trabajaba, entonces de chico era siempre cerrar las puertas, poner sillas en las puertas, cerrar bien las ventanas y encerrarnos todos en una habitación, en la misma cama, y vos fíjate que ese mismo yo por ahí llega la noche y inconscientemente, no es que yo siento el miedo, pero inconscientemente, viste, hay situaciones que, por ejemplo, estar en un lugar solo y sentir ese silencio me provoca también esa sensación de alerta. No llega a ser miedo, pero sí una situación de alerta, ¿viste? De ahí, pero me está provocando algo, ¿viste? Algún ruidito. Y vos fíjate que no es un miedo instaurado. Sí. Adquirido, o sea, y está bueno trabajarlo, ¿no? Bueno, me pasó la otra noche que les contaba que me dormí estaba solo en casa, me dormí en el sillón viendo una serie, Yo Soy, un video. Y Chivo. Suscríbete acá, campanita, dale like. A la campanita. Y bueno, me dormí en el sillón y en un momento siento que se quedó el timbre, alguien tocó el timbre de mi casa y quedó clavado el timbre. O sea, fue todo un sistema así de alerta porque no estaba acostumbrado. Y fue esa sensación, volver a esa sensación de miedo, que ahora me lo pongo a pensar, no lo había relacionado de esta manera, pero fue sentir esa sensación de miedo, levantarme y no salir. Claro, no querer enfrentar. No salir, ¿viste? Porque está eso, ¿qué hay detrás de la puerta? Entonces que agarré, corté el timbre, dije, bueno, ahora cortar el timbre, pero tipo, no tiene miedo. Mañana compro un timbre nuevo, pero no me importa nada. ¿Tienes algún miedo? No, solo corto los timbres para no hacerme cargo de miedo. Después subí a la habitación y me di cuenta. No salí. No, el timbre. Pero ¿cuál fue mi razonamiento? ¿Escuchás? La autojustificación al momento. Digo, no, alguien me quiso robar, tocó el timbre, lo dejó clavado para que yo salga, reciba un palazo y me entren a robar. Ya vi una paloma ahí picando. Entonces empezó a poner sillas contra la puerta. Era la novia que quería entrar. Ya me puse a pensar, es alguien conocido, porque mi perra, que está siempre re guardiana, alerta, no ladró. Fue y olfateó la puerta. Entonces, no entremos en momentos de espíritu, porque si era un espíritu conocido, ya entramos en otro. No. Y el perro que tengo adelante, que también es un callejerito que duerme, le pusimos una casita enfrente de casa, entonces duerme. Tampoco ladró, que es re guardián. Entonces, fue como generó más sugestión. Alerta. Sí, soy más sugestión. Dije, qué raro. Dije, bueno. Y de hecho, la otra mañana desperté, me fui a ver el timbre y sí, lo habían dejado clavado el timbre. Pero bueno, eso también va en consonancia. Eso va en consonancia que temprano, en el mismo horario, hay una cancha de tenis enfrente de mi casa y habían estado robados. Claro. O sea que como que se unió todo. Se unió todo. Pero bueno, vuelvo a lo mismo. Yo nunca lo hablé con mi mamá. Miedo a qué tenían, por ejemplo.
O que era que le provocaba miedo, también capaz que era que le provocaba el miedo ese a que alguien entrara o algo, que hasta el día de hoy lo sigue teniendo. Qué loco eso. Mira las cámaras por el celular. Claro, siempre está alerta, ¿viste? Mirando como, o esperando que alguien Y entre. fíjate que llega. Y es inconsciente. Qué gasto de energía. Total. Porque te le estás dando energía a algo que vos decís todo el tiempo estar alerta, y no se puede vivir en alerta todo el tiempo. Pero llega un punto que la energía no te da el cuero. Y pasa emocionalmente, creo que pasa mucho. Hay una historia a mí que me gusta mucho, es que me encanta, que está en su texto bíblico que cuenta la historia de Jesús antes de ser crucificado, y que él llega un momento que sabe que va a ser crucificado y empieza a tener miedo. Yo digo este pánico, ¿no? Al punto de que se va y le dice a sus amigos: quédense acá y acompáñenme, velen conmigo. Fíjense cómo hasta el mismo Jesús buscó No, es a uno alguien. conociendo su momento, es como si uno conociera que te vas a morir de acá. No sé, estamos acá y sabemos que te toca en 1 hora, terminemos Yo Soy antes de la y media porque sabes que Te van a matar. No, qué lo loco. da, esperar el momento. O qué loco saber tener nuestra fecha y nuestro Claro, día, nuestro no, horario no. escrito y decir, y poder saber si vas a morir de esta manera el día tal, Sí. en este lugar. Aparte, sabes, yo creo que Jesús ya lo esperaba, ya sabía cómo iba a ser, que iban a venir, que lo iban a arrestar y que lo iba. O sea, estaba esperando, decir, che, a ver, ¿cuándo van a llegar? O sentir, no sé, los caballos que venían en ese momento y ya, viste, Y no entrar en iba a ese dormir, pánico. no iba a morir en una camilla de hospital con Tal sus cual. seres queridos alrededor, o sea, de la manera más tortuosa. Era como comenzar el proceso de lo que se venía. Eso que dijiste me encanta, comenzar el proceso. Y cuando comenzó ese proceso, lo primero que busca es su compañía de una comunidad, de sus íntimos. Dice, che, acompáñenme. Dice, velen conmigo, hablen al de arriba, pídale a Dios que me dé fuerza. Fue lo único que hizo y se fue a orar. Y en esa conversación que tiene con Dios, diciéndole toda la presión que tenían por dentro, le dice: Dios, si es posible, sé que esto no suceda, por favor que no suceda, pero sé que hay que cumplir un plan. Entonces, como muchas veces hasta nos creemos que podemos hacer todo, pero hasta el mismo Dios también necesitó de personas, de comunidad, de gente que lo acompañe en un proceso. Entonces, Yo Soy se trata de eso, de que nos podamos acompañar en procesos, en los procesos diarios de la vida que muchas veces nosotros no podemos solos. Necesitamos esto, nos necesitamos. Y estoy hablando de que quizás unos sean profesionales, no sean profesionales, pero cuando nos empiezan a deshojar así como la cebolla, en el interior somos todos iguales. Tenemos los mismos miedos, tenemos los mismos miedos a la incertidumbre, tenemos miedo a la soledad, tenemos miedo al dolor, tenemos miedo al fracaso, quiénes somos. Entonces, perdón, creo que también es el reconocimiento a somos humanos, a la humanidad, hasta si el Todopoderoso en ese momento sufría exactamente lo mismo porque estaba hecho hombre, vos decís. O sea, es reconocer tu humanidad. Creo que parte del acto de Jesús en buscar esa comunidad fue su reconocimiento como ser humano de lo que le estaba pasando, le corría por las venas, lo que le pasaba por la mente en su humanidad, y creo que eso también es volver un poco a eso, al reconocimiento de lo que somos como personas, lo que somos como ser humano. Creo que como sociedad hemos evolucionado a un punto de que nos llevó toda esta sociedad a una carrera muy rápida de conquistas de lo material, que nos olvidamos de eso, de la vulnerabilidad de que somos humanos y que también tenemos un ticket cortado. Vos fíjate que es volver a los orígenes que, por ejemplo, nuestros ancestros que todavía no estaban en esto material se conectaban mucho más sensible con las cosas que le rodeaban, la naturaleza, o sea, había una sensibilidad espiritual. Después el hombre solo se desconectó en este avance de sociedad y querer. Y ahora ya hemos llegado a un límite que ya hemos conquistado casi todo. O sea, llegamos a la luna, hicimos aviones, volamos de acá, volamos para allá, nos comunicamos por internet. Y voy a decir, che, pero ¿qué más queda? Entonces hemos llegado a ese tope donde nos dimos cuenta que ya llenamos todo lo que nos necesitamos en cuanto a material, y nos dimos cuenta que nos olvidamos de algo,
Y mucha gente se olvida que es lo que sentimos, el ser humano, las emociones, esto, ¿qué me pasa? ¿Por qué? Bueno, dijiste algo interesante. Conquistamos todo, pero nos cuesta conquistarnos a nosotros mismos. Tal cual. Creo que, mira, el otro día escuchaba algo interesante de una persona que hablaba de cómo el ser humano se desconectó de su lado espiritual, de sus emociones, pensando en que en un momento fue un tabú, ¿viste? Hablar de espiritualidad en la vida del ser humano, y no nos olvidemos que no... Muestra debilidad, entonces Tal cual. no lo dejan contar. El raciocinio. Sí, vos viste que hablabas de espiritualidad en un momento de la vida, en generaciones anteriores, o sea, estamos todos locos, no hablemos de si todo esto que salir al mundo, a trabajar, hacer esto, crear, conquistar, ¿viste? Ser exitoso y todo. Y hoy nos dimos cuenta que ya hemos conquistado como sociedad del éxito, todo lo que se puede haber conquistado, que nos damos cuenta que nos sigue faltando algo. Si hoy tendríamos que poner el miedo sobre la mesa, sería como, lo ponemos como una factura sobre la mesa. El miedo va a tener, de acuerdo a todos los que estamos acá, distintas caras. Pero nadie puede decir, y lo acaba de reconocer Alexi cortando el timbre, nadie puede reconocer que no tenemos no vayan miedo. a tocar el timbre, no den mi dirección. Voy a poner una cinta en el timbre que suene. Pero si nosotros, tal vez es algo que sabemos que está, cuando somos chiquitos lo tenemos como más fresco, ¿no? Lo veo en nuestras hijas que, tengo miedo, le tienen miedo a la oscuridad, le tienen miedo al ruido, le tienen miedo a un extraño, le tienen miedo a algo de la tele, le tiene miedo si yo me voy y queda sola en un lugar y no le digo, pánico. Entonces, de chiquitos todo es miedo, ¿no? Pero después como que nos creemos fuertes y creemos que no, si yo muestro miedo, demuestro debilidad. Pero tenemos pánico a algunas cosas. Hay cosas que no nos dejan dormir por las noches, pero lo disfrazamos de otra manera. Y hoy le podemos poner un montón de nombres distintos a esos miedos. Hoy podemos estudiar y lo podemos definir, pero el miedo es miedo. El miedo es el que me paraliza, el miedo es el que me limita a tomar decisiones. El miedo es el que me hace que me pierda de tantas oportunidades en la vida porque no me animé a hacerlo, porque el miedo me paralizó. Pero no lo voy a demostrar, porque yo soy esto, yo soy fuerte, yo puedo, pero el miedo me corta el aire, ¿no? Y me parece que es algo que tenemos que ponerlo en la mesa, que decir, yo tengo miedo a esto, tengo miedo al abandono, yo tengo miedo al abandono. Bueno, ¿por qué lo tengo? Bueno, no puedo volver al pasado y tratar de recuperar aquello que ya pasó, pero puedo hacer algo con mi presente y con mi futuro con respecto al miedo. ¿Qué vas a hacer con el miedo de hoy en adelante? ¿Qué vas a hacer con este miedo? Y sí, puede ser que la raíz venga del pasado, por culpa de otros, tal vez. No puedo cambiar el pasado, pero sí puedo cambiar el presente. Y me parece que está bueno también, como lo hablábamos al principio, categorizar el miedo. Porque está el miedo que nos paraliza, el miedo que no puedo superar. Bueno, si este miedo es más fuerte que el otro, bueno, ¿qué lugar le voy a dar a este miedo? ¿Cuánto va a ocupar de mi vida, de mi tiempo, de mi cabeza? Y preguntarse, como decía Michael, ¿para qué está? ¿Cambia en algo tener este miedo? El miedo a la muerte de los seres queridos es uno de mis miedos. Y hubo etapas donde, hoy mis hijas con 6 y 3 años, muchas veces pensé en cosas horribles. Y en un momento decía, ¿cómo puedo estar pensando en estas cosas? Me quita tiempo, las miro como si se van a ir y digo, no. O sea, tengo que vivir, tengo que disfrutarlas, tengo que pensar en su futuro, proyectar y no estar pensando en que no le pase nada. Porque tal vez ese miedo lo voy a transmitir. Y voy a hacer que ellas van a crecer con miedo a algo que nunca va a pasar. Entonces, o puede que sí o puede que no, pero no podemos forjar un futuro que no existe. Entonces, el preguntarnos, ¿para qué está? ¿Para qué me quita tiempo? ¿Para qué puedo forjar a que los demás tengan el mismo miedo que yo tengo? ¿Para qué está? Bueno, poder identificar ese miedo, ponerlo en la mesa, mirarlo, observarlo, respetarlo, no mirarlo con rechazo. Respetarlo y decir, bueno, está bien, este miedo lo tengo por tal y tal motivo, pero decido que esto no me domine. Yo decido ponerme por sobre el miedo y poder trabajar en eso, canalizarlo y darle el menos lugar posible.
porque el miedo ayuda, el miedo nos ayuda a correr cuando estamos en una zona de peligro, pero no un miedo que nos paralice y que nos limite y que nos ponga muros donde nos sentimos cómodos, ¿no? El miedo levanta paredones y ahí es donde viene la comodidad. Y dentro de esa comodidad pasa el tiempo y no nos animamos a tomar decisiones que tal vez pueden cambiar nuestra vida y nuestro futuro. No, Señor, que traigas a memoria aquellos miedos que tal vez no sirven, que están ahí, que nos paralizan, que nos condicionan, que nos recuerdan todos los días aquello que tal vez no nos animamos a cambiar, aquellos miedos que tal vez transmitimos a otros. Señor, sea cual sea el miedo que tenemos, te pido, Señor, que te lo lleves. Le ponemos nombre, lo identificamos, le damos la importancia a ese miedo, no lo queremos guardar debajo de la alfombra. Pero también te pedimos que te lo lleves, Señor, que nos ayudes a hacernos cargo de esos miedos, a ponerles nombre y a no darle el lugar, Señor, que tal vez hace que todos los días estemos en el mismo lugar, sin tomar decisiones, sin hacer cambios que tal vez sean trascendentales para nuestras vidas, Señor. Te pedimos que todo ese miedo, Señor, te lo puedas llevar y que por sobre todas las cosas, así como dice este versículo, venga esa paz que estamos necesitando, esa paz que nos entiende, una paz mucho más poderosa de lo que somos, esa paz sobrenatural, Señor, que solamente la das vos. Queremos, Señor, que esa paz nos inunde, nos abrace, nos envuelva, Señor, nos abrace de una manera inexplicable, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Dios, y te pedimos una vez más, Señor, que tus ojos estén puestos sobre nosotros, porque nos queremos sentir como esos niños que corren a los brazos de su papá, a un papá de amor, un papá de perdón. Señor, queremos sentirnos que podemos acudir a vos en esos momentos de miedo, Señor. Renovar nuestras fuerzas, renovar nuestro aliento, nuestro ánimo, Señor, para hacernos cargo y tomar esas decisiones que van a cambiar nuestras vidas. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús.